Bien, ok, un gusto saludarlos una vez más. En esta ocasión este video tratará de cómo calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para una distribución de frecuencias de datos agrupados. En esta ocasión, ya tenemos hecha la distribución de frecuencias, eso fue una primera actividad. Estamos trabajando sobre una variable estadística X, que es la edad en años de todos los pacientes atendidos en el Departamento de Óptica de Liverpool, Polanco, en el mes de agosto de 2015. Una vez más, para aquellos que ven este video fuera del país, Liverpool es una de las cadenas de retail en México más grandes. Entonces, pues tenemos 100 observaciones que corresponden a esta variable estadística, 100 datos asociados a esta variable estadística. Ya en una primera actividad habíamos hecho el ordenamiento de datos, habíamos calculado el número de clases aplicando el criterio de Sturge o de Sturges. Habíamos obtenido un número de 8 clases, habíamos calculado también el intervalo o ancho de clase como un intervalo de 7.125. Ya habíamos conformado entonces la distribución de frecuencias, esta tabla de distribución donde está el número consecutivo de clases, están las clases o categorías, recordando que las clases o categorías son intervalos cerrados por abajo e intervalos abiertos por arriba. Tenemos X y, que son las marcas de clase o puntos medios de clase, F minúscula I, que es la frecuencia absoluta de clase, F minúscula R, que es la frecuencia relativa, F mayúscula, que es la frecuencia acumulada, y finalmente la frecuencia porcentual. Una vez conformada nuestra tabla de distribución de frecuencia, podemos empezar a calcular los estadísticos de tendencia central, que son aquellos parámetros que nos van a dar el comportamiento de nuestra variable estadística alrededor de los valores centrales. Aquí, como estamos trabajando con una población completa, con un universo estadístico, estamos realizando estadística descriptiva, vamos a calcular la media poblacional, que vamos a denotar como μ. μ la vamos a calcular como 1 entre n, que multiplica a la suma que va desde i igual con 1 hasta el número de clases o categorías del producto de la frecuencia absoluta de clase por el punto medio de clase, ¿de acuerdo? Estamos trabajando con datos agrupados, por lo tanto esta fórmula para la media corresponde para eso, para datos agrupados. Entonces sustituimos nuestros valores, tenemos 1 dividido entre el número de observaciones, que multiplica la suma que va desde 1 hasta 8, el número de clases, por del producto de la frecuencia por el punto medio. Eso significa que tomamos de la tabla nuestra frecuencia absoluta de la primera clase y lo multiplicamos por el punto medio. Tomamos la frecuencia absoluta de la segunda clase, multiplicamos por el punto medio y así sucesivamente hasta la última clase, multiplicamos por su punto medio. Al final sumamos todas esas multiplicaciones, todos esos productos, ¿sí? Obtenemos la suma de todo y finalmente dividimos entre el número de observaciones, lo cual en este caso nos da una media de 41.34 años, ¿de acuerdo? Edad promedio atendida de pacientes en esa óptica de Liverpool en ese mes es de 41.34 años. Continuamos con la mediana. La mediana es aquel dato que parte en dos partes iguales una serie de datos. Antes de la mediana hay una cantidad de datos igual a la cantidad que hay después de la mediana. La mediana para datos agrupados la calculamos como el límite inferior de la clase mediana, que quiere decir este valor. Aquí dentro del paréntesis tenemos n entre 2, donde n pues es nuestro número de observaciones dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la que contiene a la mediana,
dividido entre la frecuencia absoluta de la clase mediana y multiplicado por el intervalo o ancho de clase mediana. Entonces nos vamos a nuestra tabla y ubicamos todos estos valores. Primero, la clase mediana, en donde se encuentra el dato central, es la quinta clase. La quinta clase entonces la llamamos clase mediana. La frecuencia acumulada es la que nos dice que el dato central, el dato número 50, en este caso sin pérdida de generalidad, el dato número 50 está en la quinta clase. Tomamos el límite inferior de la clase, sabemos que tenemos 100 observaciones, nos fijamos en la frecuencia acumulada de la clase anterior, 49, en el ancho de clase, que ya lo habíamos mencionado, 7.125, y la frecuencia absoluta de la clase mediana, que en este caso es 11. Sustituimos todos nuestros valores, realizamos la operación y nos da una mediana de 40.148 años. La moda, como su nombre lo indica, es el dato con mayor frecuencia, el dato que más se repite. Para datos agrupados la calculamos como límite inferior de la clase que contiene a la moda, más A entre A más B, donde A y B son dos parámetros, y finalmente multiplicamos por el ancho de la clase mediana. El parámetro A se calcula como la frecuencia absoluta de la clase mediana menos la frecuencia absoluta anterior. El parámetro B como la frecuencia absoluta de la clase mediana menos la frecuencia absoluta de la clase posterior. Evidentemente, primero tenemos que ubicar la clase que contiene a la moda. En este caso es muy fácil, la clase que contiene a la moda pues es aquella que tiene la frecuencia absoluta más alta. En este caso la octava clase sería la clase que contiene a la moda. Cuando nuestra moda se encuentra en la última clase o en la primera, dependiendo, el parámetro A y el parámetro B, hay que tener mucho cuidado, no van a tener una clase posterior si está en la última y no va a tener una clase anterior si está en la primera. Por lo tanto, para calcular el parámetro A, tenemos que sustituir el parámetro B, tenemos que sustituir el valor de 0 porque no hay una siguiente clase. Sustituimos valores y encontramos una moda de 61.94 años. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los estadísticos de tendencia central. Estadísticos de dispersión son aquellos que nos van a dar el parámetro de cuánto se alejan los datos en promedio del valor central, cuánto están dispersándose los datos respecto a la media. El primero de los estadísticos de dispersión es el rango. El rango se calcula de manera muy sencilla para datos agrupados, restando el límite superior de la última clase. Aquí está, límite superior de la última clase, menos límite inferior de la primera clase, 68 menos 11. En este caso tenemos un rango de 57 valores. ¿De acuerdo? A mayor rango, mayor dispersión. A menor rango, menor dispersión. Porque el rango representa la base del polígono de frecuencia. Una base larga va a tener o va a ser correspondiente a un polígono de frecuencia muy largo, muy disperso. Y lo mismo para un rango pequeño. Vamos a tener una base pequeña y un polígono muy concentrado hacia el centro. El siguiente de los estadísticos de dispersión es la varianza. Sigma cuadrada. Sigma cuadrada la vamos a calcular como 1 entre n, que multiplica a la suma que va desde 1 hasta el número de clases del producto de la frecuencia absoluta de clase por lo que llamamos las desviaciones cuadráticas con respecto a la media. Recuerden que la varianza no es otra cosa más que un promedio de desviaciones cuadráticas con respecto a la media. Bueno, sustituimos valores, 1 sobre 100, 1 entre el número de observaciones, por la suma que va desde 1 hasta el número de clases, que es 8, por la frecuencia absoluta, por la marca de clase, menos el valor de la media que obtuvimos cuando calculamos la media, ¿de acuerdo? Menos el valor de nuestra media elevado, aquí señalé la moda, es la media.
41.34 elevado al cuadrado. Entonces igualmente nos vamos a nuestra tabla, tomamos la primera marca de clase, le restamos la media, elevamos al cuadrado, multiplicamos por la frecuencia absoluta, le sumamos el siguiente término que sería la marca de clase de la siguiente clase menos la media elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia, y así sucesivamente para todos los 8 términos que va a tener esta suma. Sumamos todos los valores y el resultado lo dividimos entre el número de observaciones. En este caso, sigma cuadrada, la varianza, nos da un valor de 268.16 años cuadrados. Recuerden que la varianza es un valor cuadrático que en principio no tiene interpretación directa porque también está en unidades cuadráticas. Pero eso no importa porque para eso está la desviación estándar. La desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Al obtener la raíz cuadrada de la varianza nos da una desviación estándar de 16.37 años. La desviación estándar ya es un resultado en unidades lineales, en unidades originales, vamos a decirlo así. Finalmente, el coeficiente de variación, que se calcula como la desviación estándar sigma entre la media mu, o sea, 16.37 años entre 41.34 años. Nos da un coeficiente de variación de 0.40. Recuerden que el coeficiente de variación es un parámetro adimensional, no tiene unidades. Y con esto, bueno, completamos las medidas de dispersión. Podemos ubicar en nuestro polígono de frecuencia los 3 estadísticos de dispersión, media, mediana y moda, y obtener una relación de orden. Esa relación de orden nos va a decir qué tipo de asimetría tiene nuestro polígono de frecuencia. Si tiene una asimetría izquierda, asimetría derecha, o si es normal, si es simétrico. Igualmente, los estadísticos de dispersión, en particular la desviación estándar, vamos a poder aplicarla en el polígono parándonos en la media, restándole un valor de la desviación estándar, parándonos en la media, yendo un valor de la desviación estándar hacia adelante y obteniendo un intervalo, una región en la que se concentra la mayor cantidad de observaciones, entre el 60 y 70% de las observaciones. ¿De acuerdo? Con esto completamos la parte más importante de estadística descriptiva. Ya ustedes podrían calcular las medidas de posición, que son los llamados cuantiles, los cuartiles, los deciles o los percentiles, pero eso ya es un ejercicio extra que no incluye nada nuevo, no implica nada nuevo. Por ejemplo, la mediana es el segundo cuartil. Entonces, bueno, calcular las medidas de posición, ya sería un ejercicio que cada quien tendría que realizar por su cuenta. Insisto, no es nada nuevo. Finalmente, bueno, todo este análisis yo ya lo conjunté en un solo documento. Recuerden que cuando nosotros realizamos un análisis estadístico, la mayoría de las veces es para presentarlo a diferentes personas, y la idea es que ese documento sea muy claro, sea muy sintetizado, solo contenga lo necesario y pueda leerse fácilmente y pueda interpretarse fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, con la elaboración de este documento de presentación de resultados, termina la actividad. Obviamente todo esto tiene interpretación, aquí ya vendría un análisis de qué es lo que nos dice cada uno de los estadísticos que obtuvimos. Espero que sea de utilidad este video para darles retroalimentación a esa segunda actividad de estadística descriptiva, cálculo de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Muchas gracias y hasta pronto.